Sefer, de libros y autores. Tenemos la suerte de estar en Radio Sefarad con Peter Cole. Bienvenido, Peter. Welcome. Thank you very much. Nice to meet you. Autor de este libro, Poesía de la Cábala, que ha traducido Aurelio Mayor. Muchas gracias por tenernos aquí, muy amable. Es un placer teneros aquí. Además, vas a hacer de traductor, lo cual es un privilegio absoluto. Sí, ha sido así. It's a privilege to be a translator for Peter and for his work, yes. Sí. The first question, la primera pregunta. ¿Cábala o Kabbalah? Se dice Kabbalah. So, Entonces la pregunta es Kabbalah o Kabbalah, if the question is Kabbalah or Kabbalah. the simple answer is La respuesta sencilla in Hebrew, es que en hebreo, one says Kabbalah. uno dice Kabbalah. In English, one says pretty much whatever one wants En to inglés say. uno dice más o menos lo que uno quiere. Often, Y como y muy a Kabbalah menudo, o Kabbalah. Kabbalah, but even the great scholar of Jewish mysticism, incluso uno de los grandes estudiosos de la mística judía, Gershom Scholem, Gershom Scholem, when he spoke in Hebrew, he would call it Kabbalah. cuando hablaba en hebreo decía Kabbalah, But when he spoke in German, he would call it Kabbalah. pero cuando hablaba en alemán decía Kabbalah. So it's a kind of a roving pronunciation. Entonces digamos que es una pronunciación que va viajando. En este viaje, In this journey, que es este libro, that this book also is, lo esencial, que es lo Kabbalah, la Kabbalah se une con la poesía, que siempre es so esencial. the essential part of the book, which is Kabbalah, is now joined with another essential aspect or discipline, which is poetry. ¿Cómo ha sido esta unión? ¿Cómo ha sido este viaje? How has this trip gone, and this joining of Kabbalah and poetry how it took place? Yeah, that's a wonderful question, and it Es really una gran pregunta. and gets to the heart of the matter. Y de hecho llega a justamente el corazón del asunto. There is not a great deal of Kabbalistic poetry, No hay mucha poesía cabalística en sentido estricto, but poetry or song, and in Hebrew it's the same word, en hebreo la palabra poesía y la palabra canto son la misma. in Kabbalah, poetry and song have pride of place. Por ejemplo, en la Cábala, la poesía y el canto tienen un lugar privilegiado. And Kabbalah attributes to poetry and to song tremendous powers. Y la Cábala le da al canto y a la poesía poderes muy grandes. So that song itself Así que el canto mismo becomes a kind of vehicle se convierte en un vehículo for spiritual ascent. para el ascenso espiritual. También la Kabbalah Also, the Cábala puede ser un instrumento para el día a día, para la can vida. also be an instrument for everyday life. ¿Este libro lo es también de alguna manera? Is this book also an instrument for everyday life? It's an instrument for my life every day. Es un instrumento para mi vida diaria, desde luego, para la mía propia. And one can, I would like to think that one can make it an instrument, Me gustaría pensar que en efecto puede convertirse en un instrumento make it an instrumental part of one's o life, puede convertirse más bien en instrumental para la vida diaria. in part because the Kabbalists thought En parte porque los cabalistas pensaban that Kabbalah comes not to so much change one's way of behavior, porque la Cábala se presenta no tanto para cambiar la conducta de todos nosotros, but to change the way one views one's attitude towards action in the world. sino más bien para cambiar nuestra actitud respecto de nuestra manera de ver las cosas y nuestras acciones en el mundo. So maybe the most direct way in which Kabbalah can Esa es la manera affect más directa en que la Cábala puede afectarnos daily life en la vida diaria, is in its attitude towards language. en su actitud, en nuestra actitud respecto del lenguaje.
And we use language every day. Usamos el lenguaje todo el tiempo, siempre, sin parar. And Kabbalah endows language with Y la Cábala le confiere al lenguaje, or sees in language o quizá ve en el lenguaje an essential part of the creation of the universe, una parte esencial de la creación del universo, and therefore the recreation, the continual y recreation por lo of the tanto de la universe. recreación, la continua recreación del universo. Y de nosotros mismos, imagino. In ourselves as well, of course. Absolutely. Yes, desde luego, absolutamente. Hablemos de la métrica, porque la poesía, ¿qué métricas tiene las poesías de la Kabbalah? ¿Y cuál es la relación entre el valor numérico, el valor? Es una pregunta complicada, ¿verdad? No necesariamente complicado. She's asking about prosody. She's also talking about what are the metrics in strictly literary terms of poetry in Kabbalah, and at the same time, what is the relationship with those metrics and the numbers that actually, as Kabbalistic, giving the value of those numbers and, to the letters. I mean, the numbers to the letters. So you win the prize Ha ganado usted el premio for the most original journalistic question por la pregunta periodística más original de todas that I've had for this book. que he tenido para este libro. Thank you. Toda. Gracias, Toda. First of all, in a book like this, En there primer lugar, en un libro como este, are many kinds of poetry Hay and many muchos. kinds of prosody. hay muchos poemas de naturaleza distinta y muchos tipos de prosodia. You have poems from the 2nd century of the Common Era, Hay, por ejemplo, poemas del siglo II de la Era Común. which maybe were written, we don't know, maybe in Iraq Quizá fueron escritos en Irak, pero no lo sabemos de cierto. or in the land of Israel. O quizá en la tierra de Israel. And you have poems that were written in the 11th century in Spain Y otros poemas que fueron escritos, por ejemplo, en el siglo XI en España, under Muslim rule bajo el dominio musulmán, with Arabic prosody. con prosodia árabe. You have poems written in Italy in the 17th century. Por ejemplo, hay poemas escritos en Italia en el siglo XVII. You have poems written in the Galilee in the 16th century under Turkish influence. Y poemas escritos en la Galilea en el siglo XVI bajo la influencia turca. And so on. So there are many, Y así many, many seguimos. prosody. Así que hay muchas prosodias distintas. You know. In terms of the question about numbers, En términos de la pregunta que me ha hecho sobre los números, I've never actually seen a connection made between nunca he visto una conexión Kabbalistic numerology, en el gematria, sentido de la gematria. No he visto nunca una conexión entre la prosodia y la gematria. and the actual prosody of poems. But what you do see Pero lo que sí puede verse y advertirse in terms of numbers or gematria or en términos de Kabbalistic la gematria concern with numbers entering y the el interés que poetry tiene la cábala en los números. is, for example, in Kabbalah you have 10 sfirot, Por ejemplo, en la cábala hay 10 sfirot, 10 channels of divine consciousness. 10 conductos o 10 canales de la conciencia divina. So often you find poems that are organized in 10 parts Y con frecuencia hay poemas que están organizados en 10 partes, por lo or mismo. 10 stanzas, O 10, por ejemplo, estrofas. so that in a sense the poem Así que en algún itself sentido el poema mismo and the person singing y la or persona reading que the lo poem canta o lo lee is moving through divine consciousness. está desplazándose a través de la conciencia divina. Hemos hablado de poemas escritos en muchas partes, también en Sefarad, por supuesto. Poems written in many parts and in Sefarad as well. Yes. So there are Ibn Gabirol, Ibn Nessa están en su Exactly. libro. So Ibn Gabirol, Ibn Nessa is in your book. Ibn Nessa is not, pero Ibn Gabirol está. Sorry. so in a sense there are several Spains also. También en algún sentido hay varias Españas. There's the Spain of Ibn Gabirol, which Está la is to España de say, Ibn Gabirol, Andalucía, de Andalucía,
Ibn Gabirol, well, for this book, Ibn Gabirol. Then there's Yehuda Halevi, Y por ejemplo, Yehuda Halevi, who is both Andalusian in some ways, que en algún sentido es andaluz, but he's also from Christian Spain. pero también es de la España He's cristiana. going back and forth. Y va y viene. And you see this in his poetry Y se also. puede además distinguir y advertir en su propia poesía. No sabía que Yehuda Levi podría considerarse un poeta cabalístico. I did not know that Yehuda Halevi could be considered a Kabbalistic poet. Only in the sense Solo en el sentido that, first of all the Ibn Gabirol, all the early poets todos los poetas, digamos, de esta primera época are not properly Kabbalistic, no son propiamente cabalísticos, because Kabbalah begins in porque the la 12th Cábala or o la 13th Cábala comienza en el siglo XII y XIII, But the way Kabbalists see it, pero según lo ven los propios cabalistas, the tradition of la Kabbalah, tradición de la Cábala, and the word Kabbalah also means tradition, y la palabra Cábala, desde luego, también significa tradición, doesn't have a beginning. no tiene un It comienzo doesn't have an y end. tampoco tiene un fin. It's from Final. eternity. Empezó en el Sinaí. Es eterna, ¿no? Empezó en la eternidad. So Abraham, Por ejemplo, in a certain Abraham sense, is the first Kabbalist. es probablemente en un cierto sentido el primer cabalista. And the Kabbalists looked at Ibn Gabirol Y los cabalistas veían a Ibn Gabirol, as someone who understood Kabbalah, que entendía la Cábala, even though Kabbalah hadn't yet historically a pesar come de que to la be. Cábala todavía no había tenido lugar desde el punto de vista estrictamente histórico. And the same with Halevi. Y lo mismo con Halevi. Halevi is very interested in things like Sefer Yetzirah, Por ejemplo, Halevi está muy interesado en el Sefer Yetzirah, right, the book of creation. el libro de la creación. He's very interested in the special properties of the Hebrew language. Está muy interesado en las propiedades específicas de la lengua hebrea. And he also incorporates into his Hebrew Y incorpora en su hebreo many tenets, many ideas muchas ideas, muchas concepciones taken from Islamic mysticism, que también están tomadas del misticismo islámico, Sufism. del sufismo. So this is very much related also to Kabbalah. Entonces, y esto también está muy relacionado con la Cábala. And then after them, after Ibn Gabirol, Después and Halevi, de Halevi y de Ibn Gabirol, you have Kabbalah proper, tenemos a la Cábala propiamente dicha, which in many ways begins in Spain que en muchos sentidos comienza en España, with the authors of the Zohar, con los autores del Zohar, Moshe de Leon, Moisés de León, Yosef Jikatila, Joseph Chicatilla, Nachmanides, Nachmanides, Moshe ben Nachman, and Gerona. en Gerona. So all of these are also Spanish. Not Todos exactly ellos poets, son también no exactamente poetas, but they sometimes wrote poems. pero escribían poemas. And the Zohar, which Moshe de Leon was one of the authors of, Y el Zohar, Moisés de León era uno de los justamente autores del Zohar, contains quite a few passages that can be seen as poetry. algunos de esos pasajes incluidos en el libro pueden verse como poemas. Por supuesto, nos tenemos que acercar a este libro, pero lo hacemos de alguna manera, por ejemplo, todos los viernes. For example, we have to approach this book, and in some way we do it every Friday. Absolutely. Absolutamente. And the book contains Lecha Dodi, Por ejemplo, el libro contiene el Ejadodí and many Shalom Aleichem. y a Shalom Aleichem. Many people, I would say the majority of people I've met La mayor parte de las personas que he conocido, when presenting this book, cuando he presentado el libro, American Jews in particular, por ejemplo, sobre todo los judíos americanos, they are not aware of the fact no son conscientes del hecho that the most famous songs, que Jewish los songs cantos más importantes that every Jew knows, que todos los judíos sabemos did not exist before Kabbalah. no They're existían Kabbalistic antes de la songs. Cábala. Son canciones, cantos cabalísticos. And all of those, Shalom Aleichem, Yedid Nefesh, Lecha Dodi, they were all composed in Tzfat. in Todos the fueron 16th century. compuestos en Safed en el siglo XVI.
Aunque la cábala es eterna, nuestro tiempo no. Even if Kabbalah is eternal, our time is not. Okay. ¿Quiere decir algo más antes para animar a nuestros a nuestra audiencia a conocer el libro? So they could be enticed to read the book. How about if I end with a poem? ¿Qué le parece si comienzo leyendo un poema? Se le iba a pedir, incluso le iba a hacer una pregunta pequeña comparada con la magnitud de la cábala, que era que nos dijera si tiene un poema preferido. If you have a poem here that you prefer. A favorite poem of mine? Esta es una pregunta difícil. I have many favorites. Tengo muchos favoritos. But maybe we'll pick one Pero vamos a elegir uno from Spain, de España, written in Spain. escrito en España, It's by Joseph Gicatilla, de Joseph Gicatilla, and it's called The Nut Garden. y se llama El Nocedal, tal como está traducido en castellano, In Hebrew, Ginat Egos. Ginat Egos en hebreo. And you asked about gematria. So Y actually, me here's preguntó an hace un excerpt. momento sobre la gematria. So this is the poem that's at the beginning of a book in which Un poema que da inicio a un libro, Gicatilla talks about en el que Gicatilla habla all the transformations of language sobre todas las transformaciones lingüísticas y de la lengua that Kabbalists are engaged with. en la que se enfrascan todos los So, cabalistas. for example, the word ginat egos, ginat Por ejemplo, las palabras ginat egos, ginat, means garden, significa jardín, but it also stands for gematria, también significa gematria, notaricon, notaricón, which means acrostics, un acróstico, and temura, temurá, which means it means permutations, permutaciones, such as anagrams. por ejemplo, los anagramas. So this is not prosody, Esto but no es prosodia. it's a kind of intellectual prosody. Pero es or una suerte de prosodia emotional intelectual prosody. o una prosodia emocional, si se quiere. So this is the poem that's a kind of gateway to the Y book. este es un poema que da inicio, que es una suerte de portal del libro. So shall we? Y entonces lo leeremos ahora. Gracias. Should I read first, or you read first? What would make sense? Yeah. Let me locate it. Aprovecho para decir que el libro está editado por la It's editorial page Vaso Roto 121. de poesía. Yeah, well, 121 in my book. Yeah. Aquí está, 116. Y que Aurelio Mayor, además de ser nuestro traductor en esta entrevista, ha sido el traductor del libro, que podríamos hacer otra entrevista contigo. 5 años de trabajo. Wow. The Nut Garden. The Nut Garden holds things felt in thought and feeling, for thought is always a palace. Sinai with flames of fire about it, burning, though never by fire devoured. On all 4 sides surrounded so. Entrance is barred to pretenders forever. For one who learns to be wise, however, its doors are open toward the east. He reaches out and takes a nut, then cracks its shell and eats. El nocedal. El nocedal guarda cosas sentidas y pensadas, y lo sentido por lo pensado es siempre un palacio. Sinaí con lenguas de fuego en su entorno arden, aunque nunca lo devora el fuego. Así rodeado por los 4 costados, el paso vedado al farsante por siempre. Empero, para quien aprende a ser sabio, sus puertas están abiertas hacia oriente. Él extiende la mano y coge una nuez, entonces trocea la cáscara y come. Toda. Muchísimas gracias a los dos. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias a ti.